Hola a todos, así es, volvió la voz Loquendo. En este momento no pude grabar mi voz real, así que decidí volver al Loquendo como hace 3 o 4 años atrás con las críticas que hacía a ciertas comunidades. Esto me dará nostalgia, y seguramente a ustedes también, pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Se tratará sobre mí, un storytime. Los que estuvieron en mi último directo sabrán lo que hablaré. Actualmente ese directo lo tuve que borrar, para que el señor YouTube no se ofenda ni me ponga ninguna restricción, pero para los que no llegaron a verlo y no saben de qué se trata, justamente les traje este video. Aparte aprovecharé para decir más cosas ahora que esto es escrito. Y me expreso mejor así, intentaré no hacerlo tan largo, pero bueno, aquí vamos. Mi historia comienza en el año 2023, pero voy a separar los detalles por partes para que entiendan bien. Número 1, la adolescencia y primer noviazgo. En ese año yo tenía 15 años de edad, era muy tímida y cerrada, solo hablaba con personas de confianza, me costaba socializar, y no participaba mucho, pero siempre fui alguien tranquila, a pesar de que tenía pocas amigas me llevaba muy bien con ellas, y para mí eso era todo. Hay que destacar que yo en esos tiempos era alguien que se enamoraba fácil. Esto comenzó en la primaria, cuando veía a un chico lindo enseguida me enamoraba o me ponía muy tímida. Pero solamente era momentáneo, porque nunca me animaba a confesar mis sentimientos, o lo dejaba pasar y seguía en mis asuntos, hasta que pasaron los años, comencé la secundaria, y justamente en 2023 mi vida iba a cambiar por completo. Cuando recién comenzaban las clases ese año, fue ahí que lo conocí, un chico que en ese momento tenía 14 años, un año menor que yo, y venía del turno mañana. Yo al principio no le prestaba atención porque como mencioné antes, yo no socializaba tanto. Cuando pasaban las clases noté que él tenía algo de interés o curiosidad hacia mí, pero no me hablaba porque según él, también era tímido. Después de unas semanas, un día en la clase de literatura, mi profesora nos quería poner en grupos para hacer un afiche. Creo que el tema se trataba de poner una frase de algún libro que habíamos leído, no recuerdo bien, pero a mí me tocó trabajar con 3 varones, sí, con 3 varones, y entre ellos, se encontraba este chico, a quien le diremos como apodo innombrable. Esa fue la primera vez que empezamos a hablar. Al principio todo iba bien, parecía alguien inteligente, por su conocimiento en varias cosas, y a medida que íbamos hablando, fue allí donde mis compañeros comenzarían a molestarme. Durante las siguientes clases, cada vez que yo hablaba con él, siempre me preguntaban si acaso me había enamorado. Por lo que en ese momento yo me negaba, porque se sentía muy forzado e innecesario, pero no me hicieron caso, hasta que en un jueves, él se me declaró en medio de toda la clase. Admito que en ese momento ya sentía algo, pero nunca me di cuenta que había sido forzado hasta 2 años después, pero bueno, en ese momento, sería mi primer noviazgo, algo oficial. Obviamente era novata, no sabía cómo reaccionar o comportarme. Les diré algo, por mi parte yo hice todo el esfuerzo, pero no valió la pena. Número 2, depresión y toxicidad. En ese momento me habían diagnosticado depresión, y faltaba todos los lunes porque tenía que ir a las secciones, pero cada vez que pedía la tarea por el grupo, ninguno me respondía, o me dejaban en visto. Esto me dio una bronca que no se lo imaginan. Estuve a nada de mandar un mensaje diciendo yo no falto los lunes o cualquier día de la semana porque se me da la gana como ustedes, pero menos mal no dije eso, literalmente. Quedé tan enojada que a partir de ese día no les pasé más la tarea, y creo que era lógico que estuviera más sensible en esos tiempos por la depresión. Luego, la parte tóxica, el innombrable, siempre me pedía el celular, con la excusa de que en ese momento, él se le había roto el suyo, y usaba el mío para jugar. Al principio se lo dejé pasar, pero luego se volvió muy tóxico. Él entraba a mis redes sociales, y de hecho, una vez tuve que borrar un dibujo que había hecho de Chimuelo, solo porque él lo malinterpretó. Para que entiendan, solo había dibujado a Chimuelo sacando la lengua, o sea un dibujo inofensivo, pero de todas formas lo malinterpretó. En ese momento me hizo sentir tan mal que lo eliminé de las publicaciones, y una vez, se quiso hacerse el gracioso. Agarró mi celular de la mochila cuando yo no estaba, y me dio un susto horrible, se los juro gente, me hacía sacar de quicio este insoportable. Y encima me decía pero ¿por qué te enojas? Sí, eso me decía. También otra cosa es que él me preguntaba qué hacía despierta a las 12 de la noche, ahora no sé por qué pero tengo la rara sospecha de que él me estaba engañando con otra chica, porque si era tan tóxico creo que era por algo. Número 3. Dual y ruptura. Bien, aquí intentaré no ser tan detallada si el señor YouTube no se pone sensible, pero sí, fui víctima de sexual.
Aunque en ese momento yo era más joven y no sabía tanto, aún así era consciente de lo que él hacía. Es más, un día me acuerdo que teníamos que ensayar para un acto. Y en el lugar donde estábamos no habían tantos asientos. Él me dijo que podía sentarme en su regazo, pero yo insistía en que mejor me sentara en el suelo. Además no quería que los profesores o preceptoras nos vieran, pero lamentablemente eso terminó pasando, y él mismo fue el que me obligó. Así hubo otros momentos incómodos, que por las dudas no lo diré, pero acá les mandaré un pequeño mensaje. Chicos, por más que esa persona sea tu pareja, no te puede obligar a hacer cosas que tú no quieras o te incomodan como a mí me pasó. Dejen en claro que es su decisión y es su cuerpo. Y finalmente, el día de la ruptura, y ya no recuerdo qué día fue exactamente, pero sí recuerdo que no había clases, y este tipo no se le ocurre la mejor idea de terminar conmigo aún sabiendo que yo estaba en un momento delicado, pero no lo hizo cara a cara, sino por celular. Les juro que me cayó re mal, estaba tan deprimida que me llegué a lastimar, pero casi 3 años después de eso, me doy cuenta que no valió la pena en lo absoluto. Ahora estoy con una persona mucho mejor que ese enfermo. Encima, 3 años después y no cambió nada, siguió con los mismos patrones. Bueno mis amigos, hasta aquí mi story time. Les digo que me costó un poco escribir esto y más aún hablarlo en el directo, pero muchas gracias por escucharme y desearme lo mejor. Los quiero mucho. Cristal se despide, nos vemos.